Hola. Gente tridimensional de YouTube, ¿cómo han estado? Yo bien. Bueno, para no alargar más las cosas, hay que agradecer y dar créditos al autor de este fanfic, quien es Tinodios, y su historia se llama Juegos sin dioses. No olviden suscribirse al canal, darle a la campanita para que no se pierdan ninguno de los fanfics que subo, dejar su like y comentar qué les pareció el fanfic. Tanto el anime de Zero como sus personajes, así como este fanfic, no son de mi propiedad. Todos los créditos a sus respectivos autores. Juegos sin dioses. Capítulo 6. ¿Vas a quedarte mirando al vacío o vas a firmar, superestrella? La voz sonó a sus espaldas, primero burlona, luego más contundente. Subaru. Oye. ¿Estás vivo ahí dentro? ¿Vas a firmar esa mierda o estás pasando por una crisis existencial? Las palabras resonaron en la distancia, como alguien gritando desde el fondo de un pozo. Ahogadas. Distantes. ¿Quién hablaba? ¿A quién se suponía que debía responder? ¿Por qué sonaba tan alterado? Intentó moverse. Hablar. Pero tenía la lengua seca como un trapo sucio pegado al paladar. Tragó aire. Su pecho subía y bajaba demasiado rápido. Demasiado rápido. Esto no era normal. Nada de esto era normal. ¿Qué diablos estaba pasando? ¿Dónde estaba él? Parpadeó. Una vez. Dos veces. Todo se volvió borroso. El techo. Las luces. Ese pequeño taburete que estaba frente a él por alguna razón. ¿Había estado allí antes? ¿Qué demonios hacía un taburete allí? Se tambaleó. El corazón le latía con fuerza, no solo en el pecho, en la garganta, en los dedos, en los pies. Garganta, dedos, dedos de los pies. Sentía frío en la espalda. Pero también ardía. El pecho, la cara, las piernas. Era una mezcla de fiebre y congelación. Y él estaba de pie. Ese era el problema. No debería estar de pie. No después de lo que acababa de pasar. Bajó la mirada. Se llevó la mano directamente al abdomen. Intacto. La ropa estaba empapada de sudor, no de sangre. Sin agujeros. Sin arena. Sin vísceras. Nada colgando. Entero. No tenía sentido. Su cuerpo no gritaba, pero su cabeza sí. Un pulso palpitante desde lo más profundo, un temblor que ascendía. No era miedo. No era dolor. Era asco. Algo más profundo. Primario. Subaru. ¿Qué estás? La voz se desvaneció bajo el sonido de su propio cuerpo traicionándolo. Y luego, vomitó. Sin previo aviso. Sin dignidad. Una arcada, luego otra. La bilis le quemó la garganta. Ni siquiera logró girarse del todo. El primer chapoteo golpeó el suelo. El segundo no. Salió disparado hacia adelante. El sonido era tan repugnante como el olor. ¿Qué carajo te pasa? Gritó Gion. Ese era, Gion. Gion. ¿Qué había hecho? ¿Qué demonios acababa de hacer? Gion retrocedió con los ojos abiertos. Mierda. ¿Qué hiciste? Repitió el idiota. Subaru apenas lo oyó. Le ardía la garganta. Sentía un sabor ácido en la boca. ¿Qué había hecho? ¿Qué estaba haciendo? Siguió la mirada de Gion. No. No. El vómito no había caído simplemente al suelo. El soldado con la máscara circular estaba cubierto. La máscara. Gruesos pegotes goteaban por ella. Amarillas. Verdes. Viscosas. Deslizándose como una maldita pesadilla. El uniforme rojo ahora tenía una mancha gigante que se extendía como óxido. Y el tipo, todavía estaba de pie. Congelado. Solo su mano se movió, apenas. Un ligero tic. Como si su sistema hubiera sufrido un cortocircuito. Aún sostenía el bolígrafo azul. El formulario. Todo empapado en bilis. No, no, esto no estaba pasando. ¿Dónde estaba el arenero? ¿Las paredes falsas? ¿El cielo pintado? ¿Los dibujos infantiles que lo rodeaban cuando lo mataron? ¿No le habían disparado? ¿No se le habían derramado los intestinos? No estaba, susurró. O quizás solo lo pensó. Su voz se quebró. No había arena. Solo la habitación en la que se había despertado. Gente en todas partes. Rostros. Susurros. Miradas. Dedos apuntando. Como si fuera una maldita exhibición tras un cristal. El soldado exhaló y bajó el bolígrafo y el papel. No con agresividad. No bruscamente. Solo con calma. Una calma que era más aterradora que cualquier amenaza. Subaru levantó las manos. Torpe. Desesperado. Como si intentara detener el tiempo con las palmas. Lo siento.
No sé qué fue. Me mareé. Tenía la presión baja o algo así. No fue mi intención. No fue a propósito. Un paso atrás. Otro. Su zapato resbaló en su propio vómito. Casi se cae. Firmaré. Lo juro. Firmaré ahora mismo. No hace falta llamar a nadie. En serio. No pasa nada. El sudor corría por su espalda como si alguien hubiera vertido hielo derretido a lo largo de su columna. Simplemente, no llames a nadie. Estoy firmando. Ahora mismo. Nadie habló. Ni un alma. Solo ese zumbido insoportable, como un grito agudo congelado en el aire. Y entonces lo sintió. De nuevo. Esa humedad. Entre sus piernas. No. Otra vez no. Apretó las piernas. No podía orinar ahí mismo, sobre todo con toda esa gente mirándola. No después de esto. Él lo apretó todo. El soldado se movió. Muy despacio. Levantó una mano. Subaru se quedó paralizado. ¿Iba a golpearlo? ¿Dispararle? No. Simplemente se limpió la máscara. Arrastró sus dedos enguantados por el vómito, desprendiéndolo como si fueran telarañas. El plop del vómito goteando al suelo fue peor que cualquier insulto. Y entonces Subaru los vio. Los agujeros. Pequeños. Discretos. Pero ahí estaban. Orificios de ventilación en la máscara. Había entrado. Algo había entrado. El vómito. El olor. La bilis. Subaru tragó saliva. Se quedó atascado a medio camino. Miró hacia atrás. Todos lo observaban. Jugadores. Soldados. Incluso los que parecían estar dormidos. Y entonces, pasos. Firmes. Firmes. Detrás del soldado enmascarado. La plaza. Se detuvo y habló. Jugador 444. No gritó. Pero cada sílaba era cortante. Deja de perder el tiempo. Y firma. Subaru asintió antes de que su cerebro pudiera siquiera decidir. Como un animal atrapado, agarró el bolígrafo. Todavía tenía vómito. Sí, sí, claro, murmuró. Firmaré. No volverá a pasar. Si quieres, lo limpio. No hay problema, amigo, murmuró Gion a sus espaldas. ¿Tomaste algo? ¿Ácido? ¿Alguna droga rara? Si lo hiciste, pásamela luego, ¿sí? Subaru no respondió. Él acaba de firmar. Su letra era un desastre. Temblorosa. Borrosa entre la tinta corrida y las manchas de ácido. Pero era su firma. Inútil, arruinada, oficial. Se hizo. Se alejó. No corrió, pero casi. Caminó rápido. Demasiado rápido. Como si necesitara salir solo para seguir respirando. No miró a nadie. No oyó nada. La sangre le latía con fuerza en la cabeza. Un sudor frío le corría por la espalda. La vergüenza, se le pegaba como la piel. Vio a Soae a lo lejos. Ella lo miraba. No con asco. Ni con burla. Con piedad. Y de alguna manera, eso dolió más que todo lo demás. Que le den, pensó. Que les den a todos. Incluso a ella. ¿Por qué ahora? ¿Por qué de repente le importó? Los comentarios le perforaron los oídos y se le clavaron como astillas. ¿Eso es todo? No duró mucho. Vomitó, qué asco. Le habría dado un puñetazo. ¿Ese es el valiente de antes? Por favor. La misma mierda de siempre. Nada nuevo. Nada diferente. Se apartó de la multitud. Caminó hasta el rincón más alejado que encontró, uno donde la luz no brillaba tanto, y se desplomó contra la pared, con los pulmones medio obstruidos. Finalmente, exhaló, como si no hubiera respirado en días. Se llevó una mano a la cara. Se tocó la mejilla, que parecía de cristal. Todavía hinchada. Un poco caliente. Tenía sangre seca incrustada. Un regalo de 101. Pero no dolía. Comparado con lo que sentía. Y aún así, eso no era lo que importaba. Recordó otro golpe. No un puño. De plomo. Las balas. En la cara. 3. El impacto le destrozó los dientes, le reventó un ojo, le rompió la mandíbula. Lo sintió. Claro que sí. Y, sin embargo, su rostro estaba intacto. ¿Entonces fue un sueño? Tenía que serlo. ¿Verdad? Una especie de pesadilla retorcida creada por su cerebro presa del pánico. Te estás volviendo loco, Subaru. Y entonces alguien le puso un brazo sobre el hombro. No pensó. No procesó. No se contuvo. No me toques. No me mates. La reacción fue sin tapujos. Un grito desgarrador. Empujó al chico con más fuerza de la que creía tener. Leanson tropezó, pero no cayó. Miró a Subaru con esos ojos siempre medio dormidos, como si no entendiera y no le importara. ¿Matarte? ¿A mí? Hermano, ¿qué?
Parecía genuinamente confundido, sin preocuparse. ¿Qué viste, hombre? Estás más pálido que esa chica que nunca habla con nadie. Subaru se cubrió la cara con ambas manos, frotándose el cuero cabelludo como si pudiera borrar los recuerdos. No sabía por qué había reaccionado así. O tal vez sí. Simplemente no quería nombrarlo. No estoy de humor para tus tonterías, Lee. Esto es el infierno. Tú. Él iba a decirlo. Me dejaste solo. Pero no tenía derecho. Porque no había sucedido. Porque no era real. Lee inclinó la cabeza, con esa misma sonrisa tonta que siempre tenía cuando nada tenía sentido y no le importaba. ¿Yo qué? Preguntó con la inocencia de un idiota que se cree útil. Y yo que pensaba que era el loco. Pero mírate. Pareces recién salida de una película de terror japonesa. Se rió. De verdad se rió. Como si la tragedia nunca lo hubiera tocado, como si el dolor ajeno fuera solo un chiste más en su comedia personal. No me arrepiento, añadió con orgullo. Traerte a mi equipo fue una decisión genial. Y por alguna razón que solo él podía entender, le dio unas palmaditas en la espalda. Suaves. Casi tiernas. Pero Subaru no sintió ternura. Sintió disparos. Bang. 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 No era su cuerpo. Era su memoria. Su músculo. Su alma. Todo gritaba a la vez. Su corazón saltó como un resorte oxidado. Su estómago se retorció. Un frío le subió por la espalda. No era racional. No era físico. Era puro terror aprendido. Se giró. Le apartó la mano a Lee de un golpe. Fuerte. Instintivo. No me toques. ¿No ves cómo estoy? ¿No lo entiendes? Déjame en paz. Su voz se quebró al final. Desgarrado por dentro, donde ya nada lo mantenía unido. No era odio. Era agotamiento. Estaba tan jodido que ni siquiera sabía cómo mantenerse entero sin desmoronarse. Las lágrimas estaban ahí. Justo al borde. Ardientes. Traidoras. Suplicando caer. Las contuvo apretando los dientes hasta que le dolió, con los puños apretados como si pudiera reprimirlas. No. No lloraría. No delante de él. No otra vez. Lee dio un paso atrás con ambas manos levantadas, exagerando la reacción como si hubiera asustado a un animal salvaje. Tranquilo. Tranquilo. No sabía que tuvieras trauma por contacto. ¿Eres Tauro o algo así? Dicen que los Tauros se cierran con el contacto físico. Seguía sonriendo. Pero la sonrisa ya no tenía luz. Solo un reflejo. Memoria muscular. Subaru pensó en gritarle de nuevo. Mandarlo a la mierda. Pero entonces apareció Hyo-on. Como si la razón misma lo hubiera convocado. Puso una mano sobre el hombro de Lee. No con fuerza, solo con la firmeza suficiente para detenerlo. Déjalo en paz, Lee, dijo, tranquilo y sin prisas. Está muy desorientado. ¿No lo ves? Es su primera vez. Dale espacio. Si insistes, acabará odiándote. ¿Quieres eso? Subaru miró hacia abajo. Mal viaje. Eso dijeron. Eso fue. Algo que mañana parecería estúpido. Algo que al día siguiente no importaría. Algo que no volvería a ocurrir. Él quería creer eso. Y se dejó caer. Sus piernas ya no le funcionaban. Se deslizó por la pared hasta quedar sentado en el suelo. Como si la gravedad estuviera enfadada y lo empujara hacia abajo con rencor. Lee, por supuesto, siguió siendo Lee. Espacio. Eso es para planetas, no para amigos, dijo, tan seguro de su lógica que parecía un maldito filósofo. El cariño salva. Lo confirmo. El espacio mata. ¿Qué clase de consejo es ese? Subaru lo oyó. Y por un instante, no supo si reír o gritar. Quizás ambas cosas. Fue tan ridículo que dolió. Porque lo decía en serio. Porque lo decía con el corazón. Porque, en su cabeza, esa tontería era real. Hyo-on puso los ojos en blanco como un hombre que ha sido entrenado profesionalmente para tratar con idiotas. Dios mío, cállate. Si sigues así, Subaru va a vomitar otra vez. Esta vez sobre ti, y no voy a moverme para detenerlo. Y, sinceramente, no estaría tan lejos. Aún le ardía la garganta. Pero su respiración había cambiado. Más lenta. Más profunda. Lo suficiente como para levantar la cabeza. Todavía temblaba por dentro, pero ya no se sentía al borde del colapso. Solo frágil. Fue solo un susto, se dijo. Una reacción exagerada. Algo químico. Una oleada. Eso es todo. Quizás, susurró con voz hueca y baja, quizás solo fue eso. Un mal viaje. Tenía que serlo, ¿no? Jaja. Su risa era patética. ¿Un mal viaje?
Hyo-on frunció el ceño. No, Subaru, no estabas tropezando. Solo lo dije para molestarte. Te juro que te quedaste congelado como 20 segundos sin ver nada. Eso no fue un viaje. Ya sé cómo se ven. Fue más como si te hubieras ido. De verdad. Como si tu mente se hubiera desconectado un rato. Subaru no respondió. No sabía si lo había hecho o no. No te llevaste nada, ¿verdad? Preguntó Hyo-on de nuevo. Dime que no. Bueno, técnicamente todos tomamos algo, interrumpió Lee, levantando un dedo como si estuviera dando un sermón. Esa porquería que nos hicieron respirar en la furgoneta. Un gas raro. Juro que tenía alas. Luego me desperté boca abajo en el suelo. Son cosas que pasan. Subaru cerró los ojos. No para dormir. No para pensar, solo para dejar de ver. Hyo-on ya se frotaba los ojos, como si quisiera borrar a Lee de la existencia. Hablaban, pero no sabían nada. No tenían ni idea de lo que sentía. De lo que veía. Y, sin embargo, de alguna manera, nada de eso lo enojaba. Simplemente, cálido. De una manera extraña y difusa. No es alivio. Algo más incómodo. Como una risa atrapada en el pecho que nunca sale. Idiotas. Estaba atrapado con dos idiotas. Uno con el cerebro destrozado y el otro medio cuerdo por accidente. Justo el tipo de personas de las que su madre solía advertirle. Y aún así, por alguna jodida razón, no quería estar con nadie más. Qué patético. Estoy bien, murmuró finalmente, sin sonar nada convincente. Solo, no sé. Me quedé un rato despistado. Lee giró tan rápido que probablemente su cuello presentó una queja. ¿Oyes eso? Confirmado. Un auténtico viaje de locos. Tío, pensé que ibas a decir algo trágico, pero no. Clásico. Me ha pasado, hermano. Una vez, en una rave en una rosal, terminé disculpándome con una linterna que pensé que era un ángel. Muy espiritual. Subaru parpadeó. ¿Qué demonios acabo de oír? Eso era magma con pesticida, interrumpió Hyo-on sin siquiera levantar la vista. Y no era un ángel. Era una linterna. Le rezaste a una vaca, idiota. Detalles, amigo. La cuestión es que alcancé la iluminación, ¿vale? Igual que Subaru. Mira esa cara. Es la cara de alguien que volvió a la vida y se dio cuenta de que estaba atrapado entre dos idiotas. Pon eso en una postal. Quiero eso en una postal. Subaru dejó escapar un sonido extraño. Quizás una risa. Quizás una arcada. Algo intermedio. No lo sabía. Salió como un estornudo del alma. No era alegría verdadera, pero aflojó el nudo en su pecho. Funcionó. Supongo que solo estaba deshidratado, dijo, lamiéndose los labios agrietados, aunque aún le quedaba el sabor a vómito. No desayuné. ¿Te saltaste el desayuno? ¡Genial! Nos secuestran por la noche, no hay tiempo para el café, y te sorprende sentirte fatal por no haber comido, dijo Lee, fingiendo indignación. Pero en serio, ¿quién firma un contrato ilegal con tipos vestidos como condones norcoreanos sin una tostada en la barriga? Le dio una palmadita en el hombro, como si acabara de resolver algo importante. Mira dónde terminamos. Sin comida, sin dignidad, y vestidos como si hubiéramos escapado de un psiquiátrico. ¿Crees que es coincidencia? Hyo-on negó con la cabeza y sus labios se torcieron en una media sonrisa que parecía más automática que sincera. Eres un maldito payaso, Han-sol. Gracias. Siempre supe que tenía presencia escénica. Subaru los miró. Desde el suelo. Todavía desplomado contra la pared. Uno bromeaba como si fuera una obra de teatro. El otro se escudaba en un sarcasmo a medias. Y él, seguía allí. Con acidez en la garganta. Con imágenes repitiéndose en su interior, como si el recuerdo se negara a morir. Balas. Dientes. Carne desgarrada. No. No sucedió. No físicamente. Su ropa estaba intacta. Sin agujeros. Sin sangre. Tenía que ser una alucinación. O algo parecido. Pánico. Hipotensión. Algo clínico. Algo explicable. No era real. Tuvo que repetirlo. Hasta que lo creyó. Gracias, dijo de repente. Las palabras se le escaparon sin que pudiera contenerlas. Por no dejarme solo. Lo dijo tan bajo que no estaba seguro de haberlo dicho. Y al oírlo, al sentirlo, se arrepintió. Se levantó rápidamente, sacudiéndose el pecho como si pudiera quitarse la vulnerabilidad. TSH, ya está. Ya pasó. Solo un maldito episodio. Una mierda mental, gráfica y repugnante, murmuró, aún con un sudor frío en la espalda. Y ustedes se comportan como si todo fuera normal. Como si esto fuera parte del maldito plan.
Así es como funciona aquí. Te secuestran, te golpean, te humillan y luego te hacen firmar. ¿Qué sigue? ¿Un examen de próstata en grupo? Miró a Lee, exhausto. Estás loco. En serio. Eres como un personaje de anime de bajo presupuesto. Tonterías y cero sentido común. Lee se encogió de hombros con orgullo. Con un tema de apertura atractivo. Requisito mínimo. Subaru resopló. Podría haber sido una risa. Podrían haber sido náuseas. Entonces Gion suspiró. No un suspiro cualquiera. Uno con peso. De esos que te anuncian que se aproxima el juicio. Sobre lo que dijiste, no estoy tratando de joderte. Y Subaru ya sabía lo que venía. El clásico no te lo tomes como algo personal justo antes de clavarle el cuchillo. Pero eres un niño protegido, Subaru. De esos que crecieron con sábanas limpias, comida en la mesa y padres que te preguntan si has comido. ¿Sabes cuánta gente aquí mataría por eso? No había veneno en su voz. Lo cual lo empeoraba. Y no soy yo quien lo dice, continuó, encogiéndose de hombros. Lo dijeron ellos. Se dirigió a los soldados, esos bastardos enmascarados que, por alguna razón, sabían más de ellos que ellos mismos. Subaru apretó la mandíbula. No se trata solo de ti. Nos expusieron a todos. Uno por uno. Nuestras deudas. Nuestras tonterías. Algunas eran ridículas por lo absurdas que sonaban. Pero hay algo que todos tenemos en común. Ninguno debe menos de 5 millones. Estamos enterrados. Esto no es un juego para nosotros. Es la mano final. Entonces bajó la mirada. Solo por un segundo. Pero fue suficiente. Ese breve movimiento. Esa sombra en su rostro. Como si lo que estaba a punto de decir pesara demasiado para dejarlo caer. No soy ningún santo, dijo al fin. Su voz se endureció, pero no por la ira, sino para evitar que le temblara. He hecho cosas horribles. Cosas que ni siquiera puedo decirme en voz alta. Pero esto ahora, esta oportunidad, la estoy aprovechando. Y tú no la entiendes. Lo miró directamente a los ojos. Y Subaru lo sintió como un puñetazo. Nunca has tenido que dormir en la calle. Nunca has pasado hambre. Nunca has tenido que sacrificar tu dignidad solo para sobrevivir una semana más. ¿Verdad? Silencio. No había defensa. Ninguna excusa. Y él lo sabía. Y ahora mírate, continuó Gion, sacudiendo la cabeza, con la mirada fija en él. Pálido, destrozado, congelado. Porque por primera vez, estás probando lo que es normal para nosotros. Subaru tragó saliva con dificultad. ¿Qué se suponía que debía decirle? ¿Que había muerto? ¿Que lo habían acribillado? ¿Que sentía la sangre manar a borbotones y que ahora estaba allí, intacto, como si nada hubiera pasado? No. Sonaría de locos. Ni siquiera él lo creería si alguien más lo dijera. Así que no dijo nada. Se quedó quieto. Dejó que el silencio se posara sobre sus hombros. Gion volvió a suspirar. No molesto. Resignado. El tipo de suspiro que surge al repetir algo que duele. Y nosotros, hizo un gesto vago, incluyendo a todos. Los cadáveres que aún respiraban a su alrededor. Todos nosotros. Incluido este idiota, le dio un codazo a Lee, quien ni siquiera se inmutó. Ya lo hemos perdido todo. Familia. Trabajo. Salud. Orgullo. Algunos incluso perdieron sus malditos dientes. Solo nos queda esa promesa de dinero. Una cifra que ni siquiera sabemos si es real. Pero es algo. Lo único que tenemos. Y con eso basta. Volvió a mirar al frente. No a él. No a nadie. Pero Subaru sintió que la conversación terminaba. Sintió la desconexión. Y entonces lo vio. La sonrisa. No era de alivio. Ni de calidez. Ni de compasión. Era esa curva vacía que forma la boca cuando ya no queda nada que mostrar. Subaru se encogió sin querer. Ni siquiera se dio cuenta. Como si su cuerpo decidiera por sí solo que lo mejor era ocupar menos espacio. Ser menos molesto. Menos visible. Menos alguien que hace preguntas estúpidas. Porque para ellos, todo esto era obvio. Tan natural como respirar. Tenía miedo de que Ion dijera más. No sobre ahora. Sino sobre antes, cuando estaba furioso por esa maldita tontería. Ese arrebato asqueroso cuando gritó como un niño, maldiciendo a todos por ser patéticos. Cuando Gion lo miró y no dijo nada, pero sus ojos decían demasiado. Cuando Soae parecía desconsolada y Ansol lo ignoró como si fuera un mueble. ¿Soñó eso? ¿Y si incluso eso formaba parte de su mente enferma? Dios, eso esperaba. Esperaba que todo eso fuera solo parte de la misma maldita ilusión que lo había devorado por completo. ¿Nos drogaron?
Sí. ¿Nos secuestraron? Eso también. ¿Nos humillaron? Hyo-on se encogió de hombros. Sin peso. Sin odio. Así, sin más. Desde su nacimiento. Eso fue todo. Sin ira en sus palabras. Sin compasión. Sin tristeza. Era como si estuviera mirando la hora. Un hecho. Innegable. Inútil. Todo a la vez. Y luego silencio. Nada dramático. Simplemente simple. De esos que llegan y no piden nada. Subaru no dijo ni una palabra. ¿Qué podía decir? Perdón por haber nacido con una cama limpia. Gracias por abrirte emocionalmente mientras tiemblo como una hoja. ¿No sabía que estabas tan jodido? Claro que lo sabía. Ya se lo habían gritado. Con miradas. Con gestos. Con ese desdén calibrado. Esa sutil forma de dejar claro que no pertenecía allí. Y el hecho de que fuera Hyo-on quien lo dijera, con tanta calma, lo empeoró. Porque no intentaba lastimarlo. Solo decía lo obvio. Como alguien que sabe que el mundo es una cloaca y está demasiado cansado para fingir que lo limpiarán. Subaru sintió que se le cerraba la garganta. Las arcadas. La vergüenza. Todavía enredada allí, luchando por salir. Y antes de que pudiera abrir la boca, decir algo estúpido, algo patético, alguna disculpa a medias que no haría nada para arreglar lo irreparable, la música se abrió paso. Repentino. Impecable. Un violín, agudo y delicado, deslizándose en escena como una hoja de terciopelo. Demasiado limpio para este lugar. Demasiado elegante para gente que apestaba a desesperación y sudor frío. Lo reconoció al instante. No porque supiera música clásica, ni de lejos. Siempre le parecía aburrida. Sino por la sobreexposición. Por los anuncios. Por los vídeos escolares. Por los memes tontos. Por los documentales de guerra donde los soldados marchaban hacia la muerte como si la muerte mereciera armonía. Cerró los ojos. Y le puse nombre. Danubio Azul. No le produjo nostalgia. Le dio asco. Asco de oír algo tan puro en un lugar donde ya no quedaba nada puro. ¿Qué demonios? Ansol habló como si fuera otra broma. ¿Te gusta la música de salón, hermanito? Yo también tengo una lista de reproducción. Solo la pongo cuando estoy colocado, fingiendo que estoy en un yate con acompañantes francesas y vino falso. Elegante, mi estilo. Subaru no respondió. No lo miró. La presión en su cráneo aumentaba, como si algo dentro le apretara el cerebro. Y luego, la voz. Atención. El juego está a punto de comenzar. Todos los jugadores deben seguir las instrucciones y dirigirse a la sala de juego. Todo su cuerpo se congeló. Incluso el aire dejó de moverse. Esa voz. Esa maldita voz. El mismo. Exactamente el mismo. No fue casualidad. Fue el que le dijo que sonriera justo antes de esa maldita foto antes de morir. Dulce, hueco, sintético. Como un robot amable que no tenía ni idea de lo que hacía. Miró al suelo. A un punto muerto. Como si mirar a cualquier otro lado pudiera hacer que todo desapareciera. Pero no lo hizo. Y fue la voz de Hyo-on la que lo atrajo de vuelta. Lo arrastró al presente. Oye. Lee ya se fue. Mira, están haciendo fila. Subaru levantó la cabeza lentamente. Como si le pesara demasiado el cuello. Sí, estaban formando. Como ganado desganado. Avanzando en fila india, de un lado a otro. Entre columnas. Entre pasos arrastrados. Soldados de pie en el centro, inmóviles. Entre ellos, el soldado que había sido víctima de su maldito vómito seguía allí de pie como si nada hubiera pasado. Seco, brillante, aún con vómito en su uniforme. Algunos jugadores se reían. Señalaban al soldado. Un idiota incluso lo imitó, tapándose la boca y fingiendo arcadas. Que se jodan. Cerró los ojos. Solo una vez. Para recordar cómo se sentía el control. Luego los abrió y asintió. Vamos. Dejar a Ansol solo suena como una idea estúpidamente peligrosa. Los tres más tontos del día, respondió Hyo-on con una sonrisa cansada, uniéndose ya a la fila. Subaru lo siguió. Mordiéndose el labio. Buscando. A alguien. A ella. Para Soae. Quería hablar con ella. ¿Pero para qué? Decir que... La vio más adelante. Cabizbajo. Manos juntas. Pasos lentos. Pensó que se daría la vuelta. No lo hizo. Así que apartó la mirada. Y siguió caminando. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Tenía un plan. Y el plan era volver. Volver a casa. Ese siempre fue el plan. Regresa a casa. Pierde rápido. Queda eliminado en la primera ronda. Te despiden con un gracias por jugar y la cabeza agacha. Un poco de vergüenza, sí, pero al menos vivo.
Fácil, fácil. No. No, no pienses en ello. En lo que no ocurrió. En lo que no existe. En lo que simplemente no pudo haber sido real. Cerró los ojos. Tragó saliva. Respiró hondo. Nada cambió. El zumbido seguía ahí. La estática en su pecho aún latía. Pasaron unos minutos. No muchos. Solo los suficientes para que se secara el sudor. Y luego, llegaron. Y vio los colores. Y supo. Era el mismo lugar. ¿Qué? Escaleras. Paredes. Colores. Todo lo que había vivido solo, ahora con otros. Todo lo que había memorizado con los ojos, ahora lleno de gente que no sabía nada. El mismo panel. Las mismas cámaras. La misma estética estúpida. No. De ninguna manera. Él había estado aquí. Él vivió esto. Los soldados del Triángulo. No estaban aquí. ¿Habían estado alguna vez? Ya basta. Ya basta. Ya basta. Pensar era un pozo. Y ya había terminado de cavar. Levantó la cabeza. Los buscó. Allí estaban, hablando y respirando como si nada. Simplemente siendo ellos mismos. Y sin pensarlo mucho, se acercó a esos dos. Porque los necesitaba. Aunque fueran idiotas. Aunque no lo entendieran. Oye, su voz sonó más aguda de lo que esperaba. ¿Es la primera vez que ves esta habitación? Hyo-on lo miró de reojo, con una ceja levantada como si acabara de preguntar si el cielo era azul. ¿Sí? ¿Por qué? Y entonces, de nuevo esa maldita sonrisa. ¿Otra vez con esa mirada muerta? ¿Demasiado color? ¿Quieres que te lo pinten todo de negro? Porque sí, esto parece una guardería alucinada. Subaru no respondió. Lee estaba en su propio mundo, completamente entregado a su momento de gloria. El jugador que iba delante de él terminó de tomarse una foto, y en cuanto se hizo a un lado, Ansol se acercó como si estuviera a punto de actuar en el escenario. Levantó los brazos, sacó la lengua y exhibió los cuernos de diablo. La cámara hizo clic. La pantalla parpadeó. Sí, cariño. Gritó, visiblemente emocionado consigo mismo. Hyo-on se burló en voz baja. ¡Qué idiota! Pero Ansol no había terminado. Lo intentó de nuevo. Levantó los brazos más alto, más fuerte, sacando la lengua aún más, como si fuera su movimiento característico. La cámara ya se estaba reiniciando. Hyo-on lo cerró con un firme empujón en el hombro, sin dudarlo. Muévete ya, cono de tráfico. ¿Qué? ¿Te crees modelo ahora? Hay cola, idiota. Lee retrocedió medio metro, riéndose para sí mismo, mientras Hyo-on se colocaba frente a la cámara. Dejó que el flash lo captara con una media sonrisa, apenas suficiente para evitar que lo etiquetaran de amargado. Subaru no se reía. No hacía nada. Solo observaba. Con la boca entreabierta, luego cerrada de nuevo. Luego abierta. Como pez fuera del agua. Porque todo eso ya lo había visto. Mierda. Y cuando Hyo-on se hizo a un lado, Subaru supo que era su turno. Sintió el peso como si alguien le hubiera dejado caer un saco de ladrillos en el pecho. Se acercó al panel como quien se arrastra hacia una ejecución. Lo intentó de verdad. Intentó sonreír. Pero su rostro no cooperaba. Los músculos estaban rígidos, congelados. La cámara hizo un clic con un sonido agudo y estéril, demasiado parecido a algo que mata. Él se estremeció. Casi salió corriendo. Quedarse allí lo habría destrozado aún más. Siguió a los otros dos escaleras arriba como un muerto inconsciente de su propia muerte. Escalones huecos. Colores absurdos. Hyo-on caminando como si estuviera en un museo barato. Lee señalando las paredes como un turista con da. Subaru bajó la mirada. Mejor no ver. Mejor concentrarse en los zapatos de los demás, en las interminables escaleras. Porque mirar hacia abajo le daba vértigo. Un vértigo estúpido. Ver ese enjambre verde trepando como hormigas sin tener ni idea de a dónde iban. Él tragó saliva. De nuevo. Y otra vez. Y otra vez. Hasta que su cuerpo se acostumbró a estar sin agua. Siguieron subiendo escaleras sin rumbo. Pasillos sin destino. Hasta que llegaron a unas enormes puertas verdes. Ridículas. Más grandes de lo necesario. Inútiles. Y aún así, imponentes. Como todo lo demás aquí, se detuvo. Todos seguían adelante, como si pasar corriendo entre ellos condujera a algo mejor. Las puertas se abrieron, lentas y pesadas. Al otro lado, un espacio abierto, el más grande que había visto desde que comenzó esta pesadilla. El aire le golpeó la cara como una suave bofetada, le robó una profunda bocanada de aire y casi lo hizo sentir humano. Por un segundo, sintió que respiraba de verdad. Una cruel ironía.
Inhaló profundamente, como si su cuerpo le agradeciera mientras su mente lo maldecía por encontrar consuelo en algo tan absurdo. Miró hacia arriba. Paredes ridículas cubiertas de césped artificial, un cielo pintado, casi perfecto. Porque más arriba, un poco más lejos, allí estaba. El cielo de verdad. Azul. Nubes. Luz. Incluso, gaviotas. Sí. Graznando. Alas. Gaviotas de verdad. Se protegió los ojos con la mano, instintivamente. De memoria. No de esperanza. Y pensó, con un nudo en la garganta, que esos malditos pájaros lo tenían mejor que él. Libres. Volando. Sin miedo a lo desconocido. Sin monos verdes. Sin traumas que apestaran a verdad. Sonrió. Torcido. Cansado. Una gaviota estúpida. Libre para cagar en cualquiera. Ahora solo faltaba que alguien le diera una paliza para cerrar el trato. Un grito lo sobresaltó. Se giró, con el corazón encogido, listo para correr, como si alguien estuviera a punto de dispararle de nuevo. Pero no. Solo ese tipo. Hyun, era. Estaba hablando con otro. El serio de las gafas. Subaru no recordaba su nombre, pero por un instante, lo había comparado con su padre. Subaru no escuchó. No importaba. Estaba temblando de nuevo. La voz sonó 2 veces. Robótica. Neutral. Tan hueca como antes. Atención, por favor. Todos los jugadores deben permanecer en el campo. Atención, por favor. Todos los jugadores deben permanecer en el campo. 2 veces. El mismo tono. El mismo ritmo. Como si pensaran que todos eran estúpidos. O como si disfrutaran repitiéndose, como castigo preventivo. Miró a su alrededor. Un mar de monos verdes moviéndose descoordinadamente. Algunos ya susurraban, otros simplemente miraban al frente con caras de ¿qué demonios? Algunos parecían más dormidos que asustados. Otros, totalmente despreocupados. Y allí, en medio de esa multitud de imbéciles, los vio. Hyun y Sol, como parte del decorado, solo que más ruidosos. Y esos idiotas justo delante. Por supuesto. Se abrió paso entre los cuerpos. Sin disculpas. Aunque no las necesitaba. Empujó a un tipo que lo miró con malos ojos, pero nadie dijo nada. Nadie se atrevió a desviar la mirada. Lee y Hyun miraban al frente. Parecían tranquilos, lo cual era la mayor señal de alerta. Subaru levantó la vista y entonces lo vio. Una muñeca gigante. Una maldita muñeca de 4 metros con ojos muertos. Enorme. Estúpida. Cabeza descomunal, mirada sin vida, el cuerpo de una niña mimada estirado hasta la altura de un edificio de 3 pisos. A su lado, 2 guardias con máscaras circulares. De pie, inmóviles. Observándolo todo. Bueno, esto es una mierda, murmuró, solo para recordarse que aún podía pensar. El suelo bajo sus pies era arena. Arena seca, de patio de colegio. Desatando recuerdos que no quería. Cosas pegajosas, calientes, irreales, que su cuerpo recordaba de todos modos. Abajo, una línea. Delgada. Clara. Como si alguien quisiera que supieran dónde empezaba el juego. Una muñeca, rió Lee. Con antena incorporada. Probablemente tenga señal 5G. Eso no es una cabeza, es una amenaza arquitectónica, bromeó Hyun, y Subaru juró que estaba a punto de darle un nombre a la cosa. Subaru no respondió. Estaba demasiado ocupado apretando la mandíbula. La voz regresó. Como si viniera de la muñeca. Pero era solo una ilusión. Los altavoces estaban por todas partes. El primer juego es luz roja, luz verde. Eso. Un maldito juego de patio. Con una muñeca del tamaño de un edificio y 2 tipos al lado con caras de no te metas con nadie. Genial. Joder. Gruñó Subaru. Voy a perder. Ya perdí. Puedes avanzar cuando se diga la frase luz verde. Si te detectan moviéndote durante la luz roja, serás eliminado. Eliminado. Esa palabra. Eliminado. Jugador 444 eliminado. La frase le golpeó como una piedra en la garganta. Su mano se movió sola. Se abofeteó sin pensar, un reflejo desesperado para ahogar el recuerdo. Hyun lo vio y arqueó una ceja. ¿Ahora con dolor? ¿Esa es tu manía? Preguntó, medio en broma. ¿Por eso dejaste que 101 te convirtiera en su perra, eh? Lee dejó escapar una risa medio bufada. Estás rompiendo mis expectativas, hermano, añadió Lee. Pensé que eras más bien el tipo tranquilo que se lo traga todo, pero esto es arte escénico. Subaru los miró con furia, en silencio. No dijo nada por un instante. Luego, con la voz temblorosa, apenas capaz de contenerse. Cállate.
Firme, pero tembloroso. Más de lo que quería. Más de lo que podía controlar. Es que, tengo un mal presentimiento. ¿De acuerdo? Ahí estaba otra vez. Ese frío pegajoso por dentro. Esa sensación estúpida y cristalina. Algo iba a salir mal. Algo ya estaba pasando. Y, por supuesto, tuvo que ser Ansel quien respondió primero. Con su incapacidad casi sobrehumana para interpretar la situación con cualquier cosa menos su trasero. Oye, dijo, con los brazos bien abiertos, uno sobre cada uno de ellos, como un payaso de fiesta. ¿Quieres apostar? Subaru se tensó. Ese contacto otra vez. Ese maldito escalofrío subiéndole por la espalda. ¿Apostar qué? Preguntó Hyo-on, justo en el momento justo, como si estuvieran hablando del clima. ¿Quién cruza la línea primero? Fácil. Sencillo. Confío en mis piernas, y en mi instinto asesino. Hyo-on ni siquiera parpadeó. 1.000.000 de wones. Subaru lo miró fijamente, desconectado. ¿1.000.000? ¿Qué clase de psicópatas eran estos? Hyo-on le ofreció la mano a Lee. Lee la miró, sonrió con esa encantadora energía desastrosa y la estrechó. Trato hecho. ¿Y tú, hermanito? Se giró hacia Subaru con una sonrisa maliciosa y ojos brillantes, ¿te apuntas o te quedas con los novatos? Subaru abrió la boca. No tenía respuesta. O tal vez sí. Pero la voz le robó el momento. El juego está a punto de comenzar. Y allí estaban, sonriéndole. Mirándolo como si fuera un partido de fútbol. Y en lugar de temblar o correr o llorar sonrió. No por valentía. Por instinto. Porque si no se reía, se derrumbaría. Hagámoslo, susurró, y solo ellos lo oyeron. ¿Con quién estás hablando, hermano? Para mí, dijo Subaru, levantando la cabeza. Me llamo Subaru Natsuki. Y los voy a joder a ambos. La muñeca empezó a girar lentamente hacia el árbol que tenía detrás, y el rechinamiento de los engranajes resonó en el silencio que siguió. Levantó su enorme brazo como si se apoyara en el árbol y se quedó paralizada. Subaru tragó saliva con dificultad, incómodo. ¿En serio lo hacían? Miró de reojo a Hyo-on y Lee, ambos absurdamente concentrados, como soldados en medio de una zona de guerra infantil. Claro, con tanto dinero en juego, hasta los payasos podían actuar con seriedad. Maldito dinero, capaz de alinearlos como perros adiestrados. Quienes lleguen a la meta en 5 minutos sin ser atrapados pasarán esta ronda, anunció la voz, todavía en ese tono neutral y desalmado que le revolvía el estómago. Subaru respiró hondo. Otra vez. Intentando convencerse de que solo era una pesadilla, de que no lo matarían, de que no podían. ¿En qué estoy pensando? ¿456 personas desaparecidas? Nadie se arriesgaría. No estarían tan locos. El juego comenzará ahora, dijo la voz. Sonó un pitido corto. Nada especial. Subaru giró la cabeza y vio que comenzaba la cuenta regresiva. 5, 4, 59, 4, 58. Un diseño perfecto para que la gente fingiera que era emocionante en lugar de un desastre inminente. Luz verde. Y ellos corrieron. Él, Hyo-on, Lee. No tenían estrategia. Simplemente se movieron. Lee empujó a Hyo-on por instinto. Hyo-on le devolvió el empujón. Subaru los superó a ambos, rápido, sin pensarlo demasiado. No quería ser el primero. Solo necesitaba el momento justo para perder a propósito. Sí. Iba a perder a propósito, claro. Este partido era tan patético y absurdo, que burlarse era lo único que tenía sentido. Así que hizo lo que cualquier listillo haría. Fingir una zancadilla, deslizándose como un futbolista exagerado por el campo. Luz roja. Él se detuvo. Pero su cuerpo se movió, deliberadamente. ¡Mierda! Gritó Subaru con falso pánico, tambaleándose demasiado. Claro que lo notaron, sobre todo el maldito muñeco gigante, cuya mirada lo clavó con una precisión escalofriante. Perfecto. Hyo-on, quieto como una estatua, apenas movió los labios para murmurar, la risa quedó atrapada en lo profundo de su garganta. 3 segundos, hombre. Ni siquiera 3 putos segundos. Eso debe ser un récord. Maldita sea, ahora te debo 1.000.000 de wones, respondió Subaru con exagerada decepción, con los brazos cruzados mientras le daba la espalda al muñeco, caminando tranquilamente hacia ellos y el resto del grupo como si no fuera gran cosa. Como si no tuviera esa voz interior que gritaba. Detener. Congelar. ¿Qué carajo estás haciendo, Subaru? Toda la multitud lo miró con una mezcla perfecta de confusión y lástima. Pobre bastardo, tomándose esto demasiado en serio. Vio a Soae por un momento, medio escondida entre la multitud, mirándolo como si hubiera perdido la cabeza.
Como si quisiera decirle algo, probablemente para advertirle, pero no lo hizo. Subaru le guiñó el ojo, esbozando esa sonrisa segura y estúpida que siempre esbozaba en los peores momentos. Mejor que no diga nada, pensó. No querría que la eliminaran por intentar ayudar a un idiota como yo. Eres un idiota, hermanito, murmuró Lee, con la mandíbula apretada, casi sin mover nada más que la boca. Y aquí estoy yo intentando no perder contra un niño que se saltó el desayuno. Subaru estaba a punto de contraatacar con algo igualmente estúpido, igualmente audaz. Pero entonces la voz regresó. Jugador 444, eliminado. Y fue como si alguien hubiera puesto en pausa el mundo entero. Un segundo. 2. Nadie respiró. Nadie lo captó. Justo cuando el murmullo empezó a burbujear, cuando las mentes empezaron a procesarlo. Estallido. Un solo disparo. Lejano. Apagado. Irreal. Y Subaru se cayó. Cayó al suelo sin previo aviso. Sin gritos. Sin drama. Solo un desplome limpio sobre el suelo. Hyo-on fue el primero en romper el trance. ¿Qué fue ese sonido? Susurró, todavía congelado, con la voz entrecortada por la curiosidad y el instinto. Pero sus palabras cayeron como piedras en un estanque. Nadie las recogió. Nadie respondió, porque todos estaban mirando. Tantos de ellos. El tipo de la deuda invisible. El consentido. El bicho raro. El que vomitaba su alma frente a un soldado hace un rato. Ahora ahí. En el suelo. El cuello torcido de una forma que no parecía correcta. Pero sin sangre. Sin movimiento. Nadie corrió. Nadie gritó. Porque algo se sentía mal. Pero no lo suficiente. Nadie sabía qué hacer. ¿Era una broma? ¿Una maniobra? ¿Otro intento desesperado de llamar la atención? Sí, tenía que ser eso. El payaso rogando por ser el centro de atención. ¡Qué dramático!, murmuró alguien entre la multitud. Luz verde. Algunos dieron un paso. Otros no sabían si moverse o quedarse quietos. Las reglas eran claras. No moverse. Pero, Subaru. ¿Estaba fingiendo? Soae no estaba cerca, pero el sonido, ese sonido horrible y frío, la apuñaló como un carámbano. Sus dedos se curvaron sin saber por qué. Apenas lo conocía. Ni siquiera lo quería cerca. Pero le recordaba a su hermano muerto. Por eso lo ayudó. Por eso lo evitaba. Porque era igual de ingenuo, igual de impulsivo. Porque verlo dolía. Porque no podía soportar la idea de que alguien así terminara peor que su hermano. Y ahora estaba allí, en el suelo. Sin moverse. Apretó los labios y retrocedió un paso. La muñeca seguía de espaldas. El temblor le recorrió los brazos. No lo entendía. Y eso la aterrorizó aún más. Cuando la muñeca volvió a girar la cabeza, se le escapó un sollozo. Se tapó la boca. Ni siquiera supo por qué. Simplemente salió. Lo que ella no sabía era que si se hubiera tapado la boca un segundo después. Luz roja. Lee, a pocos metros del cuerpo, parpadeó como si esperara que Subaru se moviera. Que dijera alguna estupidez. Que se levantara de un salto y gritara: «Es broma, hermano». Porque Subaru era dramático. Tan dramático. De esos que sueltan frases existenciales y luego eruptan. Pero él no se movió. Luz verde. Todavía congelado. Nadie entendió. ¿Qué demonios es esto? ¿Así empieza el juego? ¿Haciéndose el muerto? ¿Es una especie de teatro inmersivo? Hyo-on sintió algo, no en la cabeza, sino más abajo. En lo más profundo. Como si su cuerpo ya supiera que todo estaba jodido, aunque su mente no. Simplemente movió la vista hacia la cuenta regresiva: 2, 45, 2, 44, 2, 43. Seguía contando. Seguía congelado. Nadie sabía qué hacer. Lee se movió. Impulsivamente. Un paso. No por miedo, ni por valentía. Solo por instinto. Ese instinto de ese es mi hermano superó cualquier lógica. Corrió hacia el cuerpo sin pensar. Sin heroísmo. Sin pánico real. Solo un trote medio en broma. Medio en negación. Pero la voz regresó. Luz roja. La cabeza de la muñeca giraba rápido. Esa cara enorme y ridícula. Lee se detuvo. Al instante. Con precisión animal. No hacía falta ser un genio. No sabía por qué, pero algo en su interior le decía que parar era lo correcto. Porque ese maldito partido valía millones. Y no iba a perder en los 2 primeros minutos. Y el juego siguió. Luz verde. Lee tragó saliva. Lentamente. Volvió a moverse. Paso a paso. Como si el suelo estuviera envenenado. No miró a nadie más. Solo al cuerpo. A Subaru.
yaciendo allí como ropa tirada. Y entonces lo alcanzó. Justo encima de él. El cuerpo no se había movido. Tan dolorosamente quieto que dolía mirarlo. Se agachó. Lentamente. Músculos tensos. Rodillas que odiaban el duro suelo. Con la cara baja. Casi nivelada. Y la voz volvió. Luz roja. No se movió. Ni un milímetro. Podía oír la sangre latiendo en sus oídos. Solo cuando la muñeca giró la cabeza y los demás se atrevieron a respirar de nuevo, Lee finalmente exhaló. Miró a Subaru. Luz verde. Hermano, susurró, intentando sonar burlón, pero le salió mal. Oye, idiota. Levántate. En serio. Me estás asustando. ¿Perdiste, vale? Estás eliminado. Basta de drama. Pero Subaru no se movió. Ni un tic. Ni una broma. Ni un cállate, idiota. Estaba a punto de tocarlo. El muy cabrón volvía a extender la mano. Porque, claro, Lee Ansol creía que todo se solucionaba con contacto físico innecesario, una palmadita en la espalda o una frase tonta con esa sonrisita torcida. Subaru estaba a punto de decirle que no. Que no lo tocara. Que no tenía la cabeza para esas tonterías ahora mismo. Pero entonces tosió. Subaru tosió y lo que salió no fue aire. No fue un suspiro. No fue alivio. Era sangre. Un chorro espeso y caliente. Oscuro. Le inundó la boca con ese sabor metálico y denso que ningún recuerdo podía reproducir con exactitud. Era real. Esa sangre era real. Sin duda. Sintió la textura, el peso, cómo goteaba de su barbilla. Se le metió en la nariz. Le nubló la vista. Todavía estaba vivo. O algo parecido. Consciente, al menos. Lo justo para mirar. Para apartar la mirada, apenas, buscando algo, a alguien, cualquier cosa que tuviera sentido. Y lo encontró, los ojos de Lee. Y por primera vez desde que lo conoció, Lee Ansol no parecía un idiota. No sonreía. No hablaba. No actuaba. Parecía aterrorizado. Miedo real. Crudo. Profundo. De esos que te dejan sin aliento. Subaru lo vio retroceder. Y luego otra vez. Pupilas dilatadas, piel blanca como el papel. Su cuerpo estaba tenso, pero impotente. Entonces se giró. Y echó a correr. Él corrió. Estúpido. La palabra tropezó en la mente de Subaru como si estuviera arrastrándose por un túnel de barro y sangre. ¿Por qué corres? No corras, no corras, no. Luz roja. Y luego vino el sonido. Una detonación. Y otro más. 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 No sabía de dónde. Daba igual. Solo sabía que el mundo temblaba con cada explosión. Algo volvió a estrellarse contra él. El suelo vibró como si estuviera vivo y harto de albergar tantos cadáveres. Estallido. 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 Intentó moverse. Enderezarse. Arrastrarse. Algo. Pero nada funcionó. Su cuerpo no respondía. Algo en su interior se había roto, literalmente. No, más que roto, se había abierto. Lo sintió. Un calor pegajoso que emanaba de todas partes. Su estómago, su espalda, su costado. Había una presión extraña. Una humedad que no era sudor. Un latido donde no debería haberlo. Su sangre. Su vida. Derramándose en la tierra. Como si nunca hubiera significado nada. Morí, voy a morir, no quiero, no quiero. Ya no pensaba. Solo balbuceaba. Internamente. Esta vez no tenía la boca abierta, no como antes. Pero aún así, no podía hablar. Apenas podía moverse. Se dio la vuelta. Media vuelta. Doloroso. Inútil. Y entonces los vio. Cadáveres. Por todas partes. Alineados. Apilados. Desparramados como basura. Algunos aún se retorcían como él. Algunos con los ojos abiertos de par en par, tan abiertos que parecían muertos en medio de un grito. Otros con el cráneo reventado. Como fruta podrida. Como si la muerte los hubiera aplastado por despecho. Había cabezas que ya no eran cabezas. Y allí, tan cerca que casi podía olerlo, esa mezcla dulzona de carne, sangre y podredumbre, lo vio. El cabello rubio se le pegó a la piel. La nuca había desaparecido. El cráneo se partió en dos. Vacío. Literalmente hueco. Trozos de cerebro. De verdad. Trozos de coliflor sucia salpicados por la tierra como si alguien le hubiera dado un golpe y no supiera cómo parar. Hermanito. Qué buena idea traerte a mi equipo. ¿Espacio? Hermano, eso es lo que tienen los planetas, no amigos. Las frases daban vueltas en su cráneo como un disco rayado, repitiéndose con una dulzura enfermiza que lo hacía temblar. Lee Ansol. El ruidoso.
El tonto. El que abrazaba sin preguntar. El que bromeaba sobre todo. Ahora solo carne. Silencioso. Vacío. Fugaz. Sin decir una palabra. Lee estaba muerto. Realmente muerto. Idiota. ¿Por qué corriste? No hubo más disparos. O tal vez sí, pero ¿cómo se cuenta eso cuando tienes un agujero del tamaño de un puño en el estómago? Ya no eran disparos. Eran terremotos internos. Aburrido. Lento. Como si su cuerpo se fuera rindiendo pieza por pieza. 1, 2, 10, 100. ¿A quién carajo le importaba? La voz regresó. Tan dulce como siempre. Esa melodía alegre y edulcorada. Luz verde. ¿Siguió? ¿De verdad que siguió? Sí. La voz no paró. El juego no se detuvo. Su rostro seguía hundido en la arena áspera, respirando tierra como si pudiera tragar algo más que sangre. No oía pasos, pero la vibración bajo su mejilla lo decía todo. Alguien caminaba. Alguien aún podía caminar. Alguien seguía vivo. Levantó la cabeza. Lentamente. Horrorizado. Y allí estaba, el viejo. 001. Caminando como si fuera a comprar leche. Brazos medio levantados, cuerpo relajado y griega. Una sonrisa. Una maldita sonrisa. ¿Qué carajo fue gracioso? ¿Qué clase de broma retorcida era esta? Tenía más de 80 años y caminaba como si nada. Mientras todos morían. Mientras el mundo se desmoronaba a cámara lenta. Mientras él se desangraba en la arena. Y joder, no pudo evitarlo. Cuando el anciano se detuvo justo a su lado, Subaru murmuró algo tan inútil, tan patético, tan estúpido que se odiaría a sí mismo por ello si aún tuviera fuerzas. Ayuda. Ni una súplica. Ni un grito. Solo ruido. Un ruido débil y asqueroso. ¿Ayuda? En realidad, a un anciano que apenas podía mantenerse en pie. Luz roja. Otra oleada de disparos. Más gritos. Más cuerpos. No los vio caer, pero lo supo. El suelo se quebró bajo el peso de lo que antes eran personas, y ahora era solo carne. Luz verde. Más rápido esta vez. Casi impaciente. Pero más lejos. O tal vez su audición se estaba desvaneciendo. Todo sonaba distante. Y seguían llegando. Gente. Pasos. Más pasos. Sombras que pasaban junto a él. Zapatos blancos. Uniformes verdes. Piernas que aún funcionaban. Sobrevivientes. Aún vivos. Gente viva, aún viva. Avanzando, jugando a este juego asesino. Gio-on. Soae. Por favor, que no hayan muerto. Que no estén entre los que dejaron de moverse. Qué patético. Orando por los demás cuando ni siquiera podía moverse por sí solo. Y qué estúpido desear eso también. Para la gente que ni siquiera se volteó a mirarlo. Para la gente que literalmente lo pisoteó. ¿Fue su vida una pura coincidencia? Porque alguien literalmente le pisó la espalda, lo sintió. No sabía si fue a propósito. O accidental, ya no importaba. Estaba literalmente muerto. Solo vio pasar a su alrededor. Quizás era el chico de las 101. Nadie se detuvo. Todos pasaron. Como si no existiera. Como si ya no contara. Y así se quedó allí. Mirando hacia arriba desde el suelo. En silencio. Sin lágrimas. Sin palabras. Solo un pensamiento. Una palabra. Triste. Qué cosa más triste. Qué jodidamente triste. No por lo que estaba pasando. Sino por lo absurdo que era todo. Morir así. Otra vez. Por nada. Ojalá hubiera una tercera vez. Último bloque. Palabras. Pocas, quiero que me los digas tú para ver si te lo leíste todo. Como si eso pasara alguna vez. Su último pensamiento. Ah. Y Subaru Natsuki murió. De nuevo.